Olis, os los voy a llevar conmigo a una tarde súper relajante en el centro de la bulliciosa ciudad de Londres. It's Nice That y The Lego Group han unido fuerza una vez más para traernos un evento súper emocionante llamado Inner Peace o Paz Interior. Esto es un espacio donde puedes crear y expresar tu happy place o lugar feliz. Este evento solo estuvo disponible por una semana y estaba ubicado en el centro de Londres. Este fue un evento totalmente gratis, lo único que tuve que hacer fue reservar mi ticket en la página web y ya. Para reservar mi ticket tuve que ser súper rápida, ya que este evento es súper popular entre los fans de Lego, y debido a que el espacio de adentro no es muy grande, la cantidad de personas que admiten por taller es bastante pequeño. La primera cosa que vas a notar al entrar va a ser esta hermosa instalación botánica llamada The Inner Peace Dreamscape, en la cual las flores creadas en el taller van a ser plantadas en ella, resultando en un colorido y único jardín colaborativo. En este evento había dos talleres para escoger, uno llamado The Meditative Flower Making, que es la mesa a la derecha, y The Happy Prince, que es la mesa a la izquierda, que fue mi favorita. Esta fue la primera vez que intenté armar una de estas flores de su colección botánica. Afortunadamente tenían varias flores ya hechas para que te pudieses inspirar y darte una idea de cómo hacer la tuya. Cuando te sientas se te es dado uno de estos tallos verdes, que va a ser la base de tu flor. Y a lo largo de la mesa encontré varias piezas pequeñas de Lego que pude usar para hacer mi flor personalizada. Para agarrar las otras piezas sí me sentí un poco avergonzada porque me tenía que levantar y decir como que, oye amigo, ¿te importaría si agarro una de estas pequeñas piececillas que tienes por aquí, por favor? Y si les soy sincera, al principio estaba bastante confundida y perdida porque no sabía qué hacer ni cómo poner las piezas juntas, pero el personal fue súper lindo y de mucha ayuda. En mi caso, ellos estaban ahí para guiarme en el proceso, en caso de que necesitase ayuda si me atoraba, pero no para decirme qué hacer ni cómo hacer mi flor. Y a veces la vida es así, tú eres el capitán de tu barco, el jardinero de tu jardín. Tuvimos alrededor de 25 minutos para terminar nuestra flor y me encantó cómo quedó la mía. Varias personas de los que atendieron el evento se sintieron decepcionados de tener que dejar atrás su pequeña creación, pero yo lo encontré un poco metafórico. En la vida exploramos, aprendemos, creamos y después, cuando nos toca irnos, dejamos atrás lo que hicimos en la tierra. Así que asegúrate de que tus acciones estén creando una bonita flor para el hermoso jardín común llamado vida. Y bueno, mi flor no es la más bonita, pero es lo que pude hacer en el momento con lo que tenía. Y ahora llegamos a la parte de los Happy Prints. ¡Let's go! Este taller fue creado por el artista Larry Avon. Aquí nos enseñaron y guiaron a cómo crear una impresión usando la técnica de prensa de grabado y ladrillos de Lego. La temática del taller era reflejar nuestro lugar feliz interior. A cada participante se le dio una de estas bases para crear un diseño único. Antes de empezar, un miembro del staff nos dio una introducción a la actividad, instrucciones y valiosa información acerca del proceso que les voy a enseñar. A diferencia de las flores, las piezas que nos dieron para esta actividad eran bastante simples y planas. Como referencia para mi diseño, decidí utilizar este dibujo de John Mamechi que ya yo había hecho ya hace tiempo. Lo tenía en mi celular y pensé, bueno, ¿por qué no? Me parece que la idea resultó súper bien, ya que la base que nos dieron resultaba bastante similar a la hoja cuadriculada donde realicé mi dibujo. Aparte de que yo súper amo Tamagotchi, tengo una obsesión. Si entras a mi canal, vas a ver que tengo bastantes unboxing de varios Tamagotchis, gameplays, así que si a ti también te gusta Tamagotchi y las mascotas virtuales, suscríbete a mi canal y así no te vas a perder de ninguna de mis futuras Tama aventuras. No sé si se dieron cuenta del mega fail que cometí y fue que elegí estas piececillas redonditas en vez de las cuadraditas que se parecen más a un píxel. Cuando ya yo había terminado mi diseño me di cuenta de que algo no estaba bien, no me di cuenta de muy bien de qué era hasta que
caí en razón de que eran redonditas y no cuadradas, pero bueno, nada, así va quedando. Después encontré estas figuritas súper lindas que son en forma de corazón. De verdad que estuve a punto de cambiar el diseño, quitar todas las fichitas redonditas, pero los muchachos del staff me dijeron que no me iba a dar tiempo. Aparte de que ya yo lo había completado, quitarlo iba a ser un desastre, así que bueno, nada, yo dije, así quedó y así se va a quedar. Y bueno, por supuesto, aquí estoy haciendo, adivinen qué, la caquita. Aquí es donde vamos a ver nuestro diseño cobrar vida, ya que vamos a pasar a la prensa de grabado. El primer paso será ponerle tinta a nuestro diseño. Para eso vamos a contar con un rodillo y una tinta especial esparcida en esa base de goma. Yo elegí que el color fuese negro, pero en realidad la tinta se acerca más al morado oscuro intenso. Lo que estoy haciendo ahora es utilizar el rodillo lleno de tinta para pintar únicamente mi diseño, evitando tocar la base de color verde, ya que si pintamos también la base, esta se marcará al momento de prensar nuestra pequeña obra de arte, y eso no lo queremos. Si por accidente pintamos la base, podemos utilizar unas toallitas limpiadoras y no pasa nada. Yo pensé que hacer esto sería más fácil, pero es más complejo de lo que parece, y requiere tener una buena técnica que me encantaría aprender. Evitar tocar la base fue difícil y terminé con los dedos llenos de tinta tratando de limpiarla luego con las toallitas. Me encantaría saber tu opinión. Por favor, déjame en los comentarios qué te ha parecido esta técnica artística, si te gustaría intentarla o si ya lo has hecho. Otro mega fail que tuve es que al momento de imprimirlo, ya van a ver qué pasó, y es que se imprimió al inverso, se imprimió como con un efecto espejo, así que no quedó exactamente como lo ven aquí. Quédense para verlo. Amazing. So this is the top and this is the bottom. Line up like this. And I'm just going to come round to put the face down. Perfect. Sorry. Now we close it. Yeah. Perfect. We've got 5 presses. 5 prices. Okay, let's do Sorry, I'll it. come round and do the first one. Perfect. So that's one. Okay, and now I need to. Do you want to do the other one? Let's try. Okay, cool. Do you want to record me? Sure, Thank sure. you. Okay, so I have to. I think I won't be able to. No, that is good. That is fine. 3, 4. Wow, this is a good exercise. I can do an extra one if you like. Please, I think I was not strong enough. Let's see how it went. Oh my gosh, time for the reveal. Exciting! I'm excited. Yay! Let's see how that small Tamagotchi turns off. Okay, so are you going to pull it? I can hold it if you want to pull. Yeah? Okay. Yeah? Thank you very much. That's all right. Should I put it from the top or Pull it from this corner over here. Ooh, wow! Super Lovely! Really nice. Thank you. Sorry. There you go. ¡Wow! ¿Qué les pareció? Realmente me encantó la experiencia y me encantaría volverlo a hacer. Pero por el momento, cafecito time.